¿Qué es un multímetro? Un multímetro es un aparato electrónico portátil, también llamado polímero o tester. Nos permite medir directamente distintas magnitudes eléctricas u otras magnitudes como capacidades, frecuencias, temperatura, etc. En nuestro caso, lo ocuparemos para medir magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna. Voltaje o diferencia de potencial. Su unidad de medida es el volt y se designa con la letra V. Intensidad. Su unidad de medida es el ampere y se designa con una letra A. Resistencia. Su unidad de medida es el ohm y se designa con una letra griega omega. Empezaremos midiendo resistencias, ya que es la medición más simple. No necesitamos una fuente externa, solo la fuente que genera el multímetro. Con el multímetro apagado, el primer paso es armar el circuito conectándolo a la placa RLC y al multímetro. Positivo al puerto B y de resistencias y el otro extremo al borne de la resistencia. Para el negativo al puerto COM y al extremo al borne restante para cerrar el circuito. Colocamos la perilla selectora en la magnitud más alta de medición de resistencia y bajamos hasta la precisión o exactitud que deseamos. Ahora mediremos voltaje. Necesitamos una fuente externa que nos genere una diferencia de potencial y nos entregue corriente. Primero, con el multímetro y la fuente apagada, conectaremos la resistencia a la fuente en serie y el multímetro en paralelo con la resistencia. Prenderemos la fuente y el multímetro y seleccionaremos corriente continua, voltaje, siempre de la mayor magnitud a la menor. Y por último, mediremos corriente. Al igual que en el caso anterior, necesitamos una resistencia y una fuente. Para esto, abrimos el circuito y conectamos el multímetro en serie con la resistencia, ya que necesitamos medir el flujo de corriente que está pasando. Prendemos la fuente y el multímetro, seleccionamos la perilla en corriente continua, ampere, siempre desde la magnitud más alta a la más baja.